bastante bien seguramente, ¿no? En casa, sí, pues todos muy bien, muy guardaditos, muy protegidos. Como siempre, la recomendación es el adecuado lavado de manos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ya con esta recomendación, pues nos vamos a trabajar. Vamos a trabajar dentro de lo que es el área de ciencia y tecnología. Vamos a hablar acerca de lo que es el ecosistema, recordando que ya estamos aperturando un nuevo semestre. Estamos ya en el tercer bimestre, ¿no es cierto? Y estamos con nuestro módulo ya, estamos con nuestro módulo. Entonces, vamos a trabajar entonces la sesión número 21 dentro de lo que es el ecosistema. Bien, ahora, el ecosistema, y acá nos representa un bosque, nos dice un bosque tropical, es una expresión de la gran diversidad de vida que hay o que existe en nuestro planeta. Pues todas las áreas verdes nos dan esa representación de la gran diversidad de plantas, de animales y diferentes seres vivos que encontramos. Ahora, pero, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto de especies en una área determinada que interactúan, ¿sí? Que interactúan con su ambiente abiótico, con los elementos abióticos. Es decir, en términos mucho más sencillos, el ecosistema es, ¿sí? Es en este caso los seres vivos más la interacción con los seres no vivos. Es decir, cómo los animales, las plantas, los hongos, las bacterias se relacionan con el agua, con el aire, con el suelo, con la humedad, con las precipitaciones. Eso es un ecosistema. Bien, y cuando hablamos de ecosistema, hablamos del término ecología. La palabra ecología se utilizó por primera vez en el año de 1869 por el biólogo Haeckel. Este biólogo hace referencia al estudio de los ecosistemas. Entonces, se dice que el estudio de las relaciones entre los organismos y su ambiente, genera lo que es el ecosistema. Por tanto, la rama de la biología que estudia los ecosistemas se denomina ecología. Biodiversidad. Biodiversidad significa la gran variedad de especies que existen en una área o en un medio determinado. Los ecosistemas tienen diferentes niveles y dentro de esos niveles vamos a encontrar lo que es el hábitat. ¿Qué es el término hábitat? Es el lugar donde vive una determinada especie, es el lugar donde se desarrolla un determinado ser vivo. Y acá encontramos, ejemplo, una sola planta, un solo animal es el nivel individuo, ¿sí? El nivel individuo. El conjunto de animales, por ejemplo, el conjunto de plantas, forma lo que es el nivel población. El conjunto de poblaciones forma lo que es el nivel comunidad. Y el nivel comunidad forma lo que es, o el conjunto, en este caso, ¿sí? El conjunto de comunidades forman lo que son los ecosistemas. Vemos acá un ejemplo. Un solo animal, por ejemplo, una sola ave, es un individuo. Un conjunto de aves, población. Ahora, cuando las aves se unen, por ejemplo, a los caracoles, a los ratones, a un lobo, a diferentes flores o frutos, ahí hablamos del nivel comunidad, el conjunto de poblaciones. Pero cuando en este caso la comunidad, el conjunto de diferentes seres vivos, se une con el agua, con el aire, con el suelo y con diferentes elementos abióticos, ahí estamos hablando de ecosistema. Así como hay un hábitat, que es el lugar donde vive una especie, también se encuentra lo que es el nicho ecológico. Y acá, en el nicho ecológico, es la profesión, es lo que hace o lo que realiza una especie en el medio. Todas las especies, todos los seres vivos, al igual que nosotros, tenemos una función en este ecosistema. Por ejemplo, tenemos que las abejas tienen su función, que es la producción de miel. Asimismo, también pueden ser polinizadores, ayudan a la reproducción en las plantas. También podría ser, por ejemplo, miren este pequeño animalito,
Esta vizcacha, por ejemplo, podría ser, su nicho ecológico es ser herbívoro. Por un mono es estar colgado trepándose de los árboles o es comer plátano. De este animal, por ejemplo, de este ave, es hacer nidos. El ecosistema, decíamos, es la unión de biotopo más biocenosis. ¿Qué quiere decir? Biotopo son los seres inertes, son los seres que no tienen vida. Y acá algunos ejemplos. La energía del sol, la temperatura, es decir, o calor o frío, las rocas, la grava, que son las piedras pequeñas, la tierra, lo que es la arena, en este caso, bueno, el suelo en sí, el viento, las precipitaciones, la humedad. Son ejemplos de biotopo. Ahora, la biocenosis son los diferentes seres vivos que habitan en la tierra. Por ejemplo, miren, diversidad de animales, tenemos diversidad de plantas, tenemos, por ejemplo, los hongos, tenemos los protozoarios o las bacterias, por ejemplo. Entonces, el ecosistema es la relación entre lo que es la biocenosis y el biotopo. Ecosistemas del mundo. Cuando varias comunidades tienen diferentes formas de vida, se agrupan en diversas áreas geográficas, formando lo que son los biomas. Es decir, los biomas son variedades de comunidades, pero que tienen vidas diferentes, especies diferentes. Cada bioma sí, va a tener un determinado clima, va a tener en este caso una geografía, un relieve muy diferente el uno con el otro. Cada bioma está formado por varios ecosistemas. Y veamos acá algunos ejemplos de biomas. Tenemos acá en este ejemplo una tundra, que mayormente, como ustedes observan acá, es de zonas frías. Por eso es que el pasto tiene la coloración roja. Miren este tipo de animales, un alce, por ejemplo, que se encuentra en una tundra, propio de lugares fríos. Tenemos el bosque de coníferas. Miren, estas son las coníferas, que son árboles bastante altos, una exuberante vegetación. El bosque templado, que también es otro bioma. Tenemos lo que es el diestro, miren, parte de desierto y parte de vegetación, el diestro. Tenemos lo que es la pradera, miren. Tenemos un bosque tropical, tenemos una sabana, la intensidad de calor acá hace que el pasto tenga esta coloración. Miren la cebra, también acá encontramos este animalito propio de este bioma. Por lo tanto, recuerden que las biomas son conjuntos de comunidades, pero que tienen un relieve propio, un clima propio. Bien, ahora pasamos a nuestro módulo. La parte final de la sesión número 21 nos indica una preguntita, nada más. Dice, observe el ecosistema y escribe lo que se te indica en los recuadros. Vamos a analizar el ecosistema. En este caso me dice biotopo. Ejemplos de biotopo. Podría ser cerros, podría ser el suelo, podría ser también las rocas, el agua. Biocenosis, flores, mariposas, insectos, hongos, peces, aves, árboles o arbustos. Hábitat, dos especies. Acá cuando me dicen hábitat o nicho, tengo que colocar primero la especie y luego lo que se me indica. Ejemplo, hábitat, especie, abeja, miren acá, una abeja, su hábitat podría ser un bosque. Podría ser, por ejemplo, acá tengo un pez, un río o una laguna. Nicho ecológico, mariposa. Mariposa igual, polinizador o come el néctar de las plantas o de las flores. También podría ser acá, a ver si me ocurre, hongos. Hongos igual, su nicho ecológico, absorbe los nutrientes en las plantas o es un descomponedor. Muy bien, entonces, chicos, hemos aprendido un poquito más de los ecosistemas. Nos despedimos, cuídense mucho. Hasta luego.
Los seres humanos utilizamos el estudio de los ecosistemas para describir cualquier rincón del planeta y así conseguir comprender mejor la naturaleza. El término ecosistema fue establecido por Roy Clapham en el año 1930 para clasificar las relaciones que existen entre las comunidades de seres vivos y el medio físico que los rodea. Si quieres aprender qué es un ecosistema, cuáles son los tipos que existen y qué tipos de organismos viven en ellos, quédate porque te lo explicamos todo en este vídeo de Ecología Verde. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un lugar de la naturaleza formado por un espacio determinado y los seres que lo habitan. El espacio determinado es el medio formado por componentes abióticos, como la energía, el calor, la luz, el aire, la disponibilidad de agua y de minerales en los suelos. Los seres que habitan un ecosistema son todos aquellos seres con vida, como microorganismos, hongos, vegetales, peces, aves o cualquier animal. Podemos clasificar los ecosistemas entre naturales y artificiales. A continuación te explicamos cada uno en detalle y qué subclasificaciones tienen. 1. Ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los seres vivos habitan en el suelo, cerca de este y en el subsuelo. Ocupan el 30% del territorio de la Tierra y se dividen en los siguientes tipos. Desiertos, que ocupan un 30% de los ecosistemas terrestres. Sabanas y pastizales tropicales, como estepas, praderas y herbazales, que ocupan un 20%. Selvas, con un 23%. Bosques templados y tundras, con un 17%. Si quieres saber qué es la tundra y qué tipos existen, aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo en el que te lo explicamos todo. Y por último, entre los ecosistemas terrestres también están las zonas de cultivo que ocupan el 10% restante. 2. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Este agua puede ser dulce o salada, por lo que encontramos dos tipos de ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas marinos son todos aquellos ecosistemas de agua salada, como los océanos, mares, arrecifes, aguas someras litorales, estuarios y lagunas costeras de agua salada. Los ecosistemas dulceacuícolas son todos aquellos que, como su nombre indica, son de agua dulce. En este subtipo de ecosistemas encontramos lagos, estanques, ríos, arroyos y manantiales. Si estás aprendiendo con este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde para saber más sobre ecología, medio ambiente y salud. 3. Ecosistemas mixtos. Los distintos ecosistemas se localizan en terrenos determinados del planeta, por lo que es muy común que, a veces, se den intersecciones entre diferentes tipos de terrenos, siendo estas zonas intermedias los llamados ecosistemas mixtos. Pueden estar formados por terrenos de agua y tierra o bien de tierra y aire. Los principales tipos de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son los siguientes: humedales, manglares, marismas y costas. 4. Ecosistemas artificiales. Los ecosistemas artificiales, también conocidos como antrópicos o humanizados, son ecosistemas no naturales. Esto significa que incluyen todos los terrenos que han sido cambiados por la acción del ser humano. Los principales tipos de ecosistemas artificiales son los siguientes: ecosistemas urbanos, ecosistemas agrícolas o agropecuarios y ecosistemas de presa o embalse. Organismos de un ecosistema. En un ecosistema hay una gran variedad de organismos o seres vivos con muchas funciones distintas. Estos establecen relaciones entre ellos a distintos niveles, ya sea entre seres de la misma especie o entre distintas especies. Por esta razón, los individuos que viven en los ecosistemas que hemos mencionado se pueden clasificar en estas tres categorías. Productores son aquellos organismos capaces de generar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas y con la ayuda de la luz solar, es decir, son organismos autótrofos. Son la base de la cadena alimentaria y dos buenos ejemplos son las plantas y las algas. Consumidores son los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que se alimentan de otros seres porque no tienen la capacidad de fabricar su propio alimento, por ejemplo las vacas, las ranas,
ballenas o los seres humanos. Descomponedores. Se trata de organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición proveniente de otros seres vivos, como hojas secas, cadáveres de animales, troncos de árboles muertos o excrementos. Como ejemplo de organismos descomponedores que están en todo tipo de ecosistemas tenemos los hongos y las bacterias.